en el capítulo 4, comencemos en el verso 7, segunda de Corintios, capítulo 4, comenzando en el verso 7, la palabra de Dios dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos ese vaso de barro. Y el tesoro es Cristo dentro de nosotros. Es Jesús, es la vida de ese Dios que se hizo hombre, de ese Dios que habitó entre nosotros, de que fue un evento tan trascendental, tan sobrenatural, que todavía el ser humano, pues que no ha sido iluminado por la fe, que no ha tenido la bendición de tener esa porción de fe para creerlo, pues se maravilla y cae inclusive, de hecho una palabra un poco fuerte para esta hora, pero cae hasta en la necedad de negarlo. Cuando en la historia del mundo está dividida en dos antes y después de Cristo, aún los que no creen en Él les reconocen como que estuvo aquí y saben de sus maravillas, pero sin embargo, desafortunadamente para algunos, la fe es un don de Dios. Pero para ti y para mí que estamos aquí en este programa, que si estamos conectados o el que iba pasando por ahí se paró porque le llama la atención la palabra de Dios, porque le apela por el Espíritu en su corazón escuchar la palabra, tú y yo somos bienaventurados, porque no fuimos nosotros quienes elegimos a Dios, sino Dios quien nos eligió a nosotros y nos dio ese regalo de la fe. Él es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando usted analiza, cuando se pone a pensar en ese gran misterio, en ese acto soberano de Dios, eso, hermano, es para que usted y yo andemos de rodillas, para que andemos agradecidos, para que andemos nosotros en un espíritu apacible, humilde, delante de Él, dispuesto a decirle: oye, no tengo forma como pagarte, pero por lo menos con mi vida te agradezco. El hecho de que Dios, ese ser supremo, no el más poderoso, sino el todopoderoso, el que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo discierne, el Dios que domina la creación completa, puso sus ojos en ti de manera individual. Eso es un acto soberano demasiado grande. Aún los filósofos no han podido con palabras poder describirlo. Eso es un acto inmanejable. Usted ha ido a la playa, los que han tenido la oportunidad, y usted pisa las partículas, las arenas del mar, ahí de la playa, las pisa, pero usted no está parándose a distinguir, a identificar, a discernir cada una individualmente. Sin embargo, Dios desde el cielo nos tiene a nosotros identificado a cada uno y nos llama por nuestros nombres. Mío eres tú. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy el Espíritu está que si nos dejaran horas aquí, pues predicáramos horas en Bálsamo del Cielo, porque todavía no hemos podido pasar el segundo versículo. Pero pasamos, dice aquí, para los que conectan en este momento, segunda de Corintios 4, ya en el verso 8 ahora, y dice aquí, hablando de nosotros, ¿verdad? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos atribulados, mas no angustiados. Esta primera parte de aquí es siempre la que desarrollamos muchas veces. Sin embargo, hay una palabrita sencilla que está todavía formándose dentro de mi espíritu, en el corazón, que está más adelante, que es de la cual el Señor quiere hacer insistencia. Pero disfrutamos esta adelante. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Y dice aquí, en derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Es un misterio grande que hay y un acto de fe que debemos creer. Así como se manifiesta la muerte de Jesús en nosotros, así como se manifiesta el negarnos a nosotros mismos, el negarnos a esos deseos carnales. ¿Cuáles son los deseos carnales? Eso que usted identifica y discierne que no son de Dios. Que usted sabe dentro de sí que aun cuando los hace, cuando lo practica, Dios no está siendo agradado con ellos. Entonces usted le da muerte, corta, le da muerte a esos actos, le da muerte a esos pensamientos, le da muerte a esas acciones, a esos deseos. Y así como usted muere en esas áreas de su vida, se manifestará también la vida de Jesús en todo su existir. Entonces se manifestarán los dones de Jesús, se manifestará el poder de Jesús, se manifestará el gozo de Jesús, se manifestará la felicidad de Jesús, la paz, la benignidad, la justicia, la humildad, la sencillez. Se manifestará la vida en abundancia de Jesús. Pero nosotros, desafortunadamente, mis amados hermanos, y digo nosotros porque entendemos que no lo hemos alcanzado, sino que estamos dando los pasos cada día, y no en cada día, en cada hora, en cada minuto, en cada segundo. En este momento, mis hermanos, pudimos haber estado en otro lugar, pudimos haber estado durmiendo, pudimos haber estado camino a otro destino. Sin embargo, estamos aprovechando el privilegio. Saben, hermanos, que cuando me desperté sentí un gran privilegio nuevamente de ser llamado por Dios a predicar su palabra, pero también sentí el privilegio y la gratitud de ustedes, de que nos permiten llegar hasta sus casas por estos medios, de que usted ha permitido el que yo venga de parte de Dios a darle este consejo. Mire, le digo algo, muchas gracias. Le agradezco mucho el que usted esté prestando atención, el que usted preste de su vida a este momentito para que yo le hable de parte de Dios. Eso es algo que se lo agradezco, pero que le va a hacer bien. Fíjense, y dice aquí, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, no nada más allá en el cielo, sino también aquí en la tierra de los vivientes. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Y dice la palabra ya en el verso 13, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Por eso hoy, en esta mañana, nosotros como creímos, venimos entonces y hablamos en consecuencia. Estamos hablando de lo que hemos creído. Y más aún en esta palabra tan hermosa, de habernos sentido en muchos momentos nosotros atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados, pero nunca angustiados, ni desesperados, ni desamparados, ni destruidos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Esta palabra no es una palabra, no es una retórica, no es un poema, no es un trozo de la literatura en nuestras vidas. Esto ha sido vida en nuestras vidas. Esto lo hemos vivido por ocasiones, en momentos en el que nuestra fe ha sido realmente probada. Y no sé en qué momento de tu vida estés, en qué proceso de tu vida estés, cuáles sean las pruebas por las cuales estés siendo tú pasado, estés tú siendo pasado. Pero esta palabra es pura y es verdad. Se cumplen aquellos que la creen. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Significa que con fe tú le agradas. Creyéndole, se hace vida esta palabra en ti. Se transforma, se transforma. Y podemos decir que aunque todavía vivimos otros procesos, siempre está en sus procesitos, pero cada vez más se va formando ese hombre interior dentro de ti. Y vale la pena creer en Jesús. Vale la pena. ¿O ha valido la pena haberse alejado de Él? ¿Ha valido la pena vivir lejos de Él?
cómo te has sentido, cómo te ha ido. Pero en Jesús lo tenemos todo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos a Jesús, lo tenemos todo, porque Él es el todo. Por eso es que cuando no lo tenemos a Él, nos sentimos vacíos. Y entonces el hombre y la mujer que se alejan de Dios, que no están con Dios o que nunca lo han tenido, entonces requieren de cuantas miles de cosas, tener que hacer, necesitan muchas cosas. Y cada vez que buscan esas cosas, eso no les sacia, porque necesitan otra, y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Saben por qué? Porque es que el espacio que llena Jesús no lo puede ocupar nada ni ninguna cosa en el mundo. Porque Él es el todo, y cuando se va el todo, entonces te deja nada. Te quedas sin nada. Y sientes entonces eso que no te sacia, que nada te llena. Porque el único que llena todo y en todos es Jesús. Bendito sea su nombre. Y en el 14 dice aquí, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. O sea, Jesús sufrió el vituperio, sufrió la humillación, cargó con la cruz. Los duros clavos traspasaron sus manos y sus pies. La lanza, su costado, se desangró en aquella cruz. Y esa corona de espina en su cabeza, clavándole sin poder mover las manos entonces para arreglársela. Mire, hermano, a mí me ha revelado el Señor detallitos de ese proceso que no es fácil. Usted sabe cuando usted está como por arrancar un chile a la cabeza y entonces la mano agarrada y no puede. Cuanto más algo clavándole ahí. Pero más que esos clavos, más que esa corona, más que esa lanza, había un dolor emocional inmanejable, su creación despreciándole. Ahí estaba el hacedor de todas las cosas. Ahí estaba por quien se hicieron todas las cosas, por Él y para Él. Aún el sol ocultó sus ojos de Él y se oscureció. No podía ver a su Creador en tal circunstancia. Sin embargo, el ser humano, Dios mío, mire, el ser humano es tan agentado, el ser humano es tan atrevido, que en representación de toda la humanidad de nosotros estaban esos verdugos ahí, aún diciéndole, si es verdad que tú eres el Hijo de Dios, demóntate de ahí. Se burlaban, le tentaban. ¿Y sabes algo? No digas qué fuertes fueron ellos o qué atrevidos. Nos pasa lo mismo a nosotros también con nuestro actuar. Cada vez que actuamos de espalda a Dios, es como si le dijéramos, eso no es verdad que tú eres omnipresente y que me estás viendo. Eso no es verdad que eres omnisciente y que sabes lo que estoy haciendo. Eso no es verdad que tú estás consciente de todo lo que yo hago. Porque puedo yo hacer esto y burlarme. Tú no vas a hacer nada. Pero sí, porque Él, si bien cierto, fue clavado en la cruz y murió, mucho más cierto es que la tumba no le pudo resistir y resucitó el tercer día. Y entonces en esa resurrección estamos nosotros con Él. Míralo aquí. A nosotros también nos resucitará con Jesús. Pasaremos de ese proceso de muerte, pasaremos de ese proceso de prueba, pasaremos de ese proceso de angustia y se manifestará en nosotros la resurrección. Esto es a los que mueren en su carne. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y miren esta palabrita aquí, ahora mismo ya, doblando la curva que antecede al final de esta ruta de Bálsamo del Cielo de hoy. Miren, por tanto, no desmayamos. No desmayamos. ¿Sabes lo que le pasa a un ser humano cuando bebe alcohol, cuando se emborracha? Se prende, empieza a desmayarse, los sentidos no actúan completamente bien, va perdiendo
la conciencia total de sus acciones. Ha excitado sus emociones para que después entonces el alcohol precisamente, que es 35% motivante y 65% depresivo, entonces después que te lleva allá arriba, entonces te da tristeza. Entonces que va desmayando, que no me estoy refiriendo al que bebe solamente, ni al que está ahora mismo por ahí, sino al que está saliéndose de la conciencia espiritual en su vida, al que desmaya en las cosas de Dios, al que se ha desenfocado, al que ha puesto sus ojos en otras cosas, en vanidades de la vida, que no sea su foco en Jesús. Cuando usted tiene el foco puesto en algo, como que lo demás se ve disperso, no se ve nítido. Cuando usted pone las cosas en los lados, entonces el centro pierde el foco. Usted lo ha visto en una cámara. Eso le pasa al cristiano que quita los ojos de Jesús. Entonces se desenfoca de él y empieza a mirar las demás cosas. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mis amados hermanos, nosotros debemos mantenernos firmes, desgastarnos, pero en Jesús, como la cera, que el fuego va quemándola y se va desgastando, pero en el fuego y haciendo su función. Y así nosotros debemos desgastarnos, pero en Jesús, para que esta vida de carne se desgaste, pero la luz salga a la luz verdadera, que es Dios, y podamos nosotros vivir una vida en plenitud. Porque esta leve tribulación momentánea, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y concluimos, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi amado hermano y hermana que me escuchas a través de estos medios digitales de radio, televisión, YouTube, Facebook, cualquiera sea el medio por el cual el Señor te haya alcanzado en este momento, que el Señor nos conceda la sabiduría, nos abre el entendimiento. Es impresionante cómo ahora en el momento decimos amén. Es inconcebible cómo hasta entendemos la palabra. Y una vez terminamos ahorita, me voy yo hacia mi casa, usted continúa con sus labores y hacia la suya, y se va desgastando la palabra, porque no se toma con seriedad, porque se ha convertido Dios en una emoción en la vida tuya y mía, y no en una realidad. Jesús no fue una emoción. Los clavos no fueron, la sangre no fue pintura como de película que le pusieron. Fue sangre que salió de sus manos, de su costado y de sus pies. No miremos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, que Dios te guarde, que Dios te llene de fortaleza, de nuevas fuerzas, de nuevas energías, de convicción, de fe. Que Dios te revele la verdad de esta palabra, de que no vale la pena vivir en tantas vanidades de este mundo, en tantas cosas que pasan, desechando aquellas que son eternas y que permanecen para siempre. Que Dios nos revele su verdad, que el Señor Todopoderoso pueda alcanzarnos, pueda atraparnos, pueda mantenernos en sus brazos, pueda avivar nuestra fe y pueda Dios ser el todo y en todos en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde y estaremos una vez más